Continuamos en Informa TVX, damos inicio al segmento de entrevista en este espacio de noticias y también entrevista. Buscamos profundizar sobre noticias de actualidad a través de esta modalidad para que usted pueda tener información mucho más clara de lo que sucede en el país. Yo quiero comentarle que entre el 27 de octubre al 7 de noviembre se celebra en las Naciones Unidas la sesión número 20 del examen periódico universal. Desde ese espacio se evalúan los avances o retrocesos en materia de derechos humanos impulsados por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Hace pocos minutos, el Consejo de Derechos Humanos de este organismo conoció el informe sobre la situación de derechos humanos en El Salvador. Las naciones han destacado avances del Estado salvadoreño en la protección de derechos a la mujer, a la niñez y a la adolescencia, entre otros temas más. Sin embargo, han destacado la importancia que el país avance en temas que aún son pendientes. Por ejemplo, la despenalización del aborto en situaciones excepcionales, las garantías de derechos a la comunidad LGTBI, la depuración del hacinamiento en las cárceles y el rescate de la memoria histórica, entre otros temas. Recientemente El Salvador fue elegido para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y contó con un respaldo mayoritario dentro de la comunidad internacional. Hoy queremos conversar de esto, los impactos que tiene la presentación de este informe y que El Salvador ahora se incorpore como un actor internacional en la promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo. Por eso me acompaña el canciller de la República, Hugo Martínez, a quien doy la bienvenida a TVX. Canciller, bienvenido. Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes. Canciller, de entrada me gustaría conocer sus reacciones sobre la presentación del informe que se ha hecho hace pocas horas en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Este es un informe que nosotros presentamos en 2010 y que ahora acudimos también voluntariamente para informar, valga la redundancia, de los avances que hemos logrado en materia de derechos humanos. Efectivamente, respecto al 2010, hemos tenido significativos cambios en materia de respeto, promoción y vigencia de los derechos humanos. Incluso hemos hecho toda una reforma legal en diferentes áreas para garantizar esa vigencia de los derechos humanos. Por ejemplo, hemos logrado aprobar leyes que garantizan una mayor protección a la niñez y a la adolescencia a través de la LEPINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Hemos también promovido leyes y la implementación de estas para la protección de las personas migrantes y su grupo familiar a través de la Ley de Conmigrantes, la creación de Conmigrantes mismos, la creación del CONA, y hemos también promovido legislaciones encaminadas a proteger los derechos de las personas adultas mayores, a proteger los derechos de las personas sin importar su opción sexual, y también hemos promovido leyes que nos permiten una mayor integración de los diferentes sectores que anteriormente eran excluidos en la sociedad salvadoreña. Te pongo el ejemplo de la reforma constitucional que pasamos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas que habían sido de alguna manera invisibilizados aquí en el país y que con esta reforma constitucional se les da una mayor posibilidad. Canciller, los avances que usted destaca en esta intervención han sido respaldados también por los Estados miembros dentro del Consejo de Derechos Humanos, donde se presentó el informe esta mañana. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera estos avances que El Salvador tiene a nivel nacional pueden ser trasladados también hacia aquellos países que aún poseen deficiencia en los temas en los cuales El Salvador está avanzando? Ahora, no solo sirve que tengamos acá una situación regulada en estos derechos, sino también cómo poder compartirlos a la comunidad internacional. Sí, efectivamente, una de las ideas que tenemos al participar en el Consejo de Derechos Humanos es compartir las mejores prácticas que nosotros hemos desarrollado para que otros países puedan impulsarlas, por supuesto, respetando sus particularidades propias, pero tomándolas como mejores prácticas que nos permitan trasladar esas buenas iniciativas a otros países. Por supuesto que no es el único propósito que perseguimos en el Consejo de Derechos Humanos. Nuestro compromiso fundamental es con la promoción, vigencia y respeto de los derechos humanos a nivel global, y vamos a propugnar por el fortalecimiento del Consejo de Derechos Humanos, vamos a propugnar por una mayor actuación del Consejo, no solo a través de estos mecanismos que son denominados el examen periódico universal, sino también a través de, si fuera el caso, visitas in situ, a través de relatorías especiales que nos permitan
visualizar cuál es el estado de los derechos humanos a nivel mundial. Lo que quiero que dejemos claro en este espacio es que si desde el Estado salvadoreño habrá una estrategia por ir, digamos, impulsando dentro de estos países donde se podrían identificar deficiencias en derechos, por ejemplo, protección de la mujer, niñez y adolescencia, para que El Salvador pueda trasladar su conocimiento específicamente en estos lugares. ¿Sí está eso? Nosotros vamos a ofrecer nuestras competencias, nuestra expertise, pero en el marco del respeto también a la autodeterminación a la que tienen derecho cada uno de los pueblos, cada uno de los Estados miembros. Siempre que se nos permita vamos a estar asesorando, vamos a estar participando en esas iniciativas y de todas maneras siempre habrá el mecanismo también de vigilancia que tendremos desde el Consejo de Derechos Humanos. Canciller, parte de las reacciones de la comunidad internacional también viene de lado de las recomendaciones a la situación de derechos humanos en nuestro país, y uno de los puntos que se abordaban era el tema de la despenalización del aborto. Incluso cooperantes importantes como España recomiendan al Estado salvadoreño avanzar en la despenalización en casos excepcionales para la mujer. Desde la Cancillería, ¿cómo se puede impulsar? Porque sabemos que no es la competencia de la Cancillería reformar leyes, pero ¿cómo se puede impulsar para poder agilizar, ¿no?, el tema de la despenalización en estos casos? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir hasta ahora que las opiniones que se han vertido son a título individual de algunos Estados miembros del Consejo. No es una opinión que ya el Consejo haya procesado y que la esté dando en bloque como Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, todas esas opiniones nosotros tomamos nota de ellas, las vamos a evaluar y vamos a ver la forma de la aplicabilidad de esas recomendaciones. Recordemos que los países tienen sus particularidades, también incluso los países que emiten recomendaciones tienen sus desafíos, tienen sus dificultades en algunas áreas de los derechos humanos, y precisamente de eso se trata el examen, ¿no? Que vayamos mejorando la práctica de la defensa, promoción y vigencia de los derechos humanos a través de las recomendaciones de diferentes Estados miembros. Nosotros hemos tomado debida nota, nuestra delegación ha tomado debida nota de las recomendaciones, las vamos a analizar y vamos a ver las posibilidades reales que tenemos de implementación de esas recomendaciones en el país en el menor corto plazo posible. Canciller, ¿nos podría explicar cómo se procede una vez se realizan estas recomendaciones? Sabemos que no son de carácter vinculante y se conocerá incluso el informe ya consolidado a finales de este mes, de las observaciones de este día. Pero una vez que llegan las recomendaciones y usted dice, hemos tomado nota, ¿qué procede? Es decir, la Cancillería como el Ejecutivo comienza a elaborar un documento, lo manda a la Asamblea Legislativa, luego a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se da Bueno, eso? yo te comento cómo fue el procedimiento de 2010. Surgieron una serie de observaciones en materia del cumplimiento de obligaciones internacionales que el Estado de El Salvador tenía en derechos humanos. Surgieron recomendaciones sobre legislación en protección de la mujer, de protección de la niñez, en protección de la adolescencia, y esas recomendaciones fueron tomadas en cuenta y se promovieron una serie de reformas legales que son las que te enumeraba en mi intervención anterior. Por supuesto que esas reformas dependen de los consensos, de la voluntad política de los diferentes actores en la Asamblea Legislativa, y afortunadamente en la mayoría de las recomendaciones que se emitieron en el examen periódico anterior ya hay respuesta y hubo consenso de la Asamblea Legislativa para pasar esas recomendaciones y que fueran aprobadas. Vamos a esperar el documento final de las recomendaciones que nos envíe el Consejo, y con base en ese documento final vamos a decidir un curso de acción dependiendo cuáles son las instituciones involucradas, si es la Asamblea, si es la Corte, si es el Ejecutivo. Pues haremos lo nuestro para que cada uno de los órganos de Estado valore esa recomendación. Canciller, mientras se presentaba este informe en Naciones Unidas, organizaciones sociales también daban seguimiento a lo que se presentaba por parte del viceministro Castaneda. Yo quiero invitarlo a ver un clip de las reacciones que ha tenido sociedad civil para que podamos irlo comentando, porque quiero conocer también el rol que ha jugado la Cancillería y las instituciones de gobierno en la relación con la sociedad civil, en la construcción de este informe. Veamos este clip. Lo que ha estado hablando el señor acá, realmente él vive en el país de las maravillas. Ha hablado de muchas cosas que realmente, por ejemplo, todo lo que ha hablado sobre la comunidad LGBTI no es cierto. Creo que viene hablando de un montón de factores que realmente no se están cumpliendo. Es cierto que para las elecciones existió el hecho de que mujeres trans pudieran participar, fueran aceptadas para las elecciones, pero seamos realistas. ¿Por qué lo hizo hasta ahora para las elecciones? Porque les convenía.
no porque realmente fuera algo que para ellos es necesario. Esas eran declaraciones de algunos representantes de sociedad civil y yo quiero preguntarle, canciller, el tipo de relación que se ha tenido con las organizaciones porque se muestran en algún punto no conformes respecto a lo que se presentó. Yo creo lo primero que hay que comprender que el Estado salvadoreño juega un papel de intermediación entre los diferentes sectores, es decir, el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro y eso es muy importante que se deba tomar en cuenta porque no todos vamos a estar con un 100% de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos planteando, porque a lo mejor también hay que atender los derechos de otros sectores que son afectados. Y ese es el arte, ese es el rol que debe jugar el Estado salvadoreño. Yo te puedo asegurar que las diferentes organizaciones en los diferentes espacios se tomó el cuidado de parte del gobierno de conocer sus opiniones, de tener su participación. Incluso las legislaciones que se han pasado de manera participativa con los diferentes sectores. Pues respeto la opinión de una persona que aparece ahí expresándose. Te quisiera decir de que no se trata de que porque había una elección se abrió esa posibilidad. De hecho, esa posibilidad para que las personas, independientemente de su opción sexual o de su apariencia física, puedan votar como mejor les parezca a ellos y que aparezca la foto y el nombre que mejor les parezca a ellos, evidentemente que se tiene que hacer durante un evento electoral, es parte de los ejercicios y los derechos cívicos y ciudadanos, pero también se ha abierto una ventanilla para todo este tipo de personas por parte del Ministerio de Trabajo que está funcionando en este momento, que ha ofrecido empleo a estas personas para que puedan tener oportunidades también y dejen de estar siendo marginadas por parte de otros sectores de la sociedad salvadoreña. Así que respetamos la opinión, pero queremos decir que el Estado salvadoreño como tal debe de responder a los intereses y las preocupaciones de los diferentes sectores, no solamente de un sector en particular. Y como lo dije cuando fuimos electos para el Consejo de Derechos Humanos, nosotros no vamos a cargar los dados a favor de un sector ni a favor de un Estado. Vamos a tratar de hacer un trabajo lo más equilibrado posible, garantizando los derechos de todos y de todas los salvadoreños. Escuchadas sus reacciones sobre ese tema, canciller, yo tengo que hacer una pausa. Hay un tema importante. El Salvador ya forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y puede ser visto también como un logro de carácter diplomático. Es una lectura que quiero que usted me haga. Vamos a ir a un corte. Enseguida volvemos con más de esta entrevista en Informa TVX. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Mi invitado este día es Hugo Martínez, canciller de la República. Estamos hablando de la presentación del informe sobre derechos humanos que ha hecho el gobierno de El Salvador ante las Naciones Unidas. Quiero hablar también de las oportunidades que se abren ahora que El Salvador ha sido designado y ha sido electo, más bien, por 151 votos a favor dentro del Consejo de Derechos Humanos, canciller. Esa reacción. Bueno, en primer lugar esto es la evidencia más concreta del reconocimiento que la comunidad internacional hace a los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos, en materia de reconciliación, y a eso se debe ese respaldo tan mayoritario que tuvimos en esta votación histórica que incluso nos ubicó por encima de otros países de la región que también aspiraban al Consejo de Derechos Humanos. Como saben, asumiremos la representación en el Consejo de Derechos Humanos a partir de enero del 2015 para un periodo de 3 años. Y es importante aclarar también que se trata de una candidatura y de una posición de país, no de una posición de personas, porque parece que algunas organizaciones habían entendido que se trata de postular a una persona. Se trata de postular al país, al Estado de El Salvador, y es el Estado de El Salvador con sus diferentes estamentos, de acuerdo a los niveles de las reuniones, que participa en el Consejo de Derechos Humanos. Nosotros planteamos una plataforma que tiene que ver con el fortalecimiento del Consejo, con la idea de velar cada vez más por el respeto a los derechos humanos en cualquier parte del mundo y entendiendo claramente que hay una aspiración sobre la cual estamos trabajando los diferentes países, que es lograr
al final la plena vigencia, respeto y promoción de los derechos humanos. Bueno. Eso se dice fácil, pero hay que trabajar arduamente. Nosotros venimos trabajando ya desde hace varios años. Por ejemplo, todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que estaban ahí rezagadas y que era una deuda con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya las hemos comenzado a implementar, las hemos comenzado a cumplir. Hace un par de semanas únicamente estábamos con el presidente inaugurando una escuela en el Bajo Lempa, en la zona sur, en homenaje a personas que habían sido víctimas de una desaparición forzada cuando eran niños y niñas y que afortunadamente fueron reencontrados. Entonces, ese tipo de acciones vamos a seguirlas impulsando y vamos a promover que se desarrollen también en otras partes del mundo. Canciller, el hecho de estar dentro de este consejo, y usted ya lo ha dicho de alguna manera, tiene una relevancia muy importante. Ahora El Salvador se posiciona como un actor internacional en promoción y defensa de los derechos humanos. Yo quiero saber en qué medida esta participación dentro del Consejo de Derechos Humanos viene a reformular de alguna manera o a replantear la estrategia de la política exterior de nuestro país hacia el mundo. Yo creo que es al contrario. Los derechos humanos son una pieza fundamental en la política exterior del país. Lo decidimos así, lo decidí así desde 2009, cuando inicié mi primer periodo como canciller. Una de las primeras acciones que realicé fue crear la Dirección de Derechos Humanos y establecer que uno de los 6 ejes principales de la política exterior sería la protección de los derechos humanos. O sea, tampoco es un trabajo de la noche a la mañana. Nombramos ahí en la Dirección de Derechos Humanos al licenciado David Morales, que ahora es el procurador para la defensa de los derechos humanos y que efectivamente tuvo que salir de la Dirección de Derechos Humanos para aspirar a esa posición que también es una posición muy importante. De manera pues que los derechos humanos han sido siempre, desde 2009 que inicié mi primer periodo, una pieza clave en la política exterior de nuestro país y es uno de los 6 ejes principales que contiene nuestra política exterior. Canciller, sería muy limitado pensar que la promoción de derechos humanos le corresponde únicamente al gobierno y al Ejecutivo en el país. La Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia también tienen una responsabilidad grande en esto. En esa estrategia de política exterior que usted ya ha mencionado, donde hay un componente de derechos humanos fuerte, ¿qué papel viene a jugar también, de alguna manera, la presión que podría ejecutar, o más bien hacer desde la Cancillería, hacia instituciones como la Asamblea Legislativa para la ratificación de convenios que también fueron señalados en las recomendaciones este día, como el Estatuto de Roma, por ejemplo, el convenio también de el 169 de OIT, son, digamos, instrumentos legales que podrían servir al país en garantizar sus derechos humanos? Hablemos de eso también. Nosotros no somos una instancia de presión, nosotros somos una instancia de interlocución, de representación del país en el exterior y por supuesto cuando hay una observación, cuando hay una comunicación que instancias internacionales quieren trasladar a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa, las trasladamos con mucho gusto en cualquiera de los temas, ya sea derechos humanos o cualquier otro tema de carácter mundial o que le interese al mundo conocer qué está pasando en ese tema en nuestro país. Por lo tanto, lo que hemos hecho, por ejemplo, en materia de la Corte Penal Internacional, trasladamos a la Asamblea Legislativa un análisis pormenorizado de la importancia de adherirse y ratificar el Estatuto de Roma. Hemos estado sugiriendo respetuosamente a los señores diputados y diputadas que procedan a su ratificación. Les expusimos que no eran válidos los mitos que se estaban esgrimiendo alrededor del Estatuto de Roma, como la retroactividad, como la aplicabilidad de la pena de muerte, que son únicamente mitos, y les demostramos que ni la retroactividad ni la aplicación de la pena de muerte son válidas para el Estado de El Salvador, que en primer lugar tiene como precepto fundamental que ninguna ley puede tener aplicación retroactiva, incluidas las leyes a las que nos adherimos en base al derecho internacional, pero también que tiene como criterio fundamental que no pueden cualquier adhesión a un estatuto internacional ir en contra de nuestra Constitución. Nuestra Constitución no considera la pena de muerte y por lo tanto no es automático de que al adherirnos a un tratado, a un convenio, se va a adoptar todo lo que diga ese tratado y convenio. Para eso hay las declaraciones,
al pie de página, para eso hay las interpretaciones y esas son las cosas que hemos dejado claras y que no existe ningún impedimento para adherirse y ratificar el Estatuto de Roma. Canciller Hugo Martínez, para nosotros ha sido importante conocer sus reacciones ante la presentación de este informe de derechos humanos en el examen periódico universal en Naciones Unidas y conocer también sus valoraciones sobre nuestra incorporación al Consejo de Derechos Humanos. Ha sido un gusto recibirlo. Bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad y decirles que siempre habrá más por hacer, que no estamos diciendo que ya todo está resuelto, pero sí estamos expresando el compromiso indeclinable del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén para seguir profundizando los cambios y garantizando una mayor vigencia y respeto de los derechos humanos. Perfecto. Hemos conversado con el canciller de la República, Hugo Martínez. Nosotros tenemos más noticias.